Buenas tardes, amigos, aquí estamos una vez más, los tres mosqueteros, dándole forma de a poco ir desgranando esta rica historia pandense. Y bueno, ya no, reiteradamente presentados a Daniel y al profesor Rabín. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Daniel para que retome esta apasionante historia de los 230 años pandenses. Y bueno, Daniel, es tuya la palabra. Bueno, tratando de no aburrirlo, tratando de ser lo más explícitos posible. Hay un hecho del que vamos a hablar hoy, que es de la secularización de los cementerios. Y Rabín, como estuviste mucho en San José, yo te decía que nos cuente qué fue lo que pasó en San José, que da motivo a todo esto, ¿verdad? Vos sabés que en este momento no me viene el nombre. Había un señor que era médico, masón y católico, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después, la gente, la cosa popular hizo un antagonismo, pero no tiene nada que ver. Era masón y católico. Entonces, ese señor, un día le llegó su hora y falleció. Entonces, cuando lo fueron a enterrar en el cementerio de San José, la vicaría o el curiato de allá no lo dejó, porque era masón, porque le habían pedido en la extrema unción que abjurara de la masonería, y él no abjuró, porque era principio de honor, ¿viste? Principio de... Bueno, él no abjuró de eso, entonces, al no abjurar de la masonería, no lo dejaron enterrar en San José. ¿Vos te imaginás que vinieron a Montevideo con él cuando no existía el Río de la Plata, el puente sobre el Santa Lucía? Porque fue antes del año 25 esto. Sí, los tiempos eran... Claro, entonces vinieron con el féretro hasta Montevideo y tampoco lo dejaron enterrar y volvieron con el féretro de San José. Entonces se armó un lío de orden jurídico, jurisdiccional, ¿no? Porque ¿cómo no iban a enterrar un cuerpo que había fallecido? ¿Y qué pasó con eso? La secularización de los cementerios. Claro. Interviene el Estado, el gobierno, ¿verdad? Una reunión. Pasa la jurisdicción de los cementerios a la Junta Económico-Administrativa de los departamentos. ¿A raíz de ese incidente? A raíz de ese incidente. Bueno, pero ¿qué pasa? Los cementerios, en el caso de Pando, el cementerio de Pando estaba detrás de la capilla. Ajá. ¿Verdad? El primer cementerio estaba detrás de la capilla, lo que hoy sería el Club Pando. El Club Pando, sobre el 18 de julio, claro. Y parte del terreno también del edificio municipal y en fin, claro, de los... y entonces había que de alguna manera también comenzar a generar la administración en los distintos pueblos del departamento. Entonces claro, se crean las comisiones auxiliares. Durante el gobierno del general Lorenzo Valle, padre de José Valle Ordóñez, se dicta un decreto estableciendo la materia municipal, ¿verdad?, para esas instituciones que se creaban, ¿verdad? El segundo cementerio pasa a instalarse enfrente de lo que hoy es la Plaza de Deportes. Por allí estuvo el segundo cementerio, ¿verdad? Sí. Y el tercer cementerio ya hacia el lugar donde está hoy actualmente el viejo cementerio. El viejo cementerio, y después posteriormente la ampliación, ¿verdad?, que se realizó en algunos años, en la centuria pasada, ¿verdad? Así que pasamos de ese cementerio que era que lo tenía la iglesia a los cementerios que administra la Junta Económico-Administrativa de aquella época. Estamos hablando de 1867. El decreto es del 22 de octubre de 1867, claro, y el decreto que le da materia municipal de 1868. Eso con respecto al tema del cementerio, que es importante. Es importante saberlo, claro. Y claro. También y luego estamos los primeros cementerios en Pando, ¿viste? Claro, claro. Que estaban dentro del núcleo poblado. Sí, sí. Rápidamente vamos a decir que en 1868, el 28 de noviembre más exactamente, se funda la primera escuela municipal para niños de segundo grado, ¿verdad? Su primer director fue Olla y Caballero.
Y el 8 de diciembre de 1869 se inaugura el Templo de la Inmaculada Concepción de Pando. Ese que está ahí. Es el actual templo, ¿verdad? El campanario era más bajo, ¿verdad? Se le agrega después el campanario para que sea más alto. Hay donación por parte de las primeras campanas. 1865. 1869. 69, perdón. Sí, el 8 de diciembre de 1869. Sobre el templo hay para hablar muchísimo, claro. muchísimo. Del altar construido por Veiga. Veiga, que es excelente constructor español, por favor. Todo dorado a la hoja. Esos hermosos vitrós, ¿verdad? Que podríamos hablar muchísimo del templo. Vuelvo a repetir, para un programa entero, ¿verdad? Podemos hacer referencia también a ese proceso que vivió aquella capilla inicial, ¿verdad? Que dependía en principio de las piedras, ¿verdad? Que llegaba hasta el arroyo Pando y que llevaba dos libros, un libro para las piedras y otro que quedaba en el lugar, ¿verdad? Del arroyo Pando hacia allá, en la época colonial, dependía de la capilla de Canelones, ¿verdad? Entonces, eso posteriormente, hasta que en 1847, durante el gobierno del Cerrito, se le adjudica, ¿verdad?, el carácter que tiene hoy. Claro, había que llevar dos libros porque había que... Uno quedaba acá y el otro era... funciones, pero había que llevar la copia para llevarla a la... Sí, claro. Realmente era así. Bueno, de ese proceso también institucional de la parroquia, podríamos hacer, vuelvo a repetir, un programa entero porque claro. Es muy importante. Claro. Es muy importante. Es muy importante para Pando. Se empiezan a notar las primeras partidas, ¿verdad? De aquella época, y daría para mucho. Bueno, en 1872 se inaugura el primitivo puente. El primitivo puente no es el que tenemos actualmente sobre el arroyo Pando, al lado del parque, sí, sino que era un puente que se había construido con madera y piedra, pero tenía una característica fundamental y que nos retrotrae a los tiempos modernos, donde hemos tercerizado todo. Aquel puente tiene esa virtud, que fue un puente que se concesionó para construirlo y le generó el derecho de cobrar peaje. Seguro. Pero en el actual emplazamiento del Puente Viejo. En el actual emplazamiento del Puente Viejo, en el mismo lugar, ¿verdad? Así que ese primer puente, ¿verdad?, que comenzó Miguel de la Sierra, que lo continuó Miguel Carrió y que estuvo cobrando el peaje Miguel Arnoletti hasta 1903, que era llamado el Puente de los 33, tuvo esa virtud. Ya pasada esa etapa, durante el gobierno de José Valle Ordóñez, en un plan vial de 1910-1911, se construye el actual Puente Viejo. El actual Puente Viejo. Y además se adquiere por parte del Estado el terreno para el Parque de Pando. Quiere decir que el Parque de Pando, en principio, fue un parque de propiedad del Estado, que posteriormente fue administrado por el gobierno, lo que sería hoy el gobierno departamental, y en especial por lo que hoy es el municipio. Claro. Pero era un parque nacional. Parque nacional. Claro. Es un parque nacional. Bueno, yo tengo anécdotas de mi niñez. Me acuerdo que veníamos de Piedras Blancas, donde yo nací. Mis abuelos me traían al Parque de Pando, que era en esa época, yo tendría 7, 8 años, hermoso, y había botes y aquellos a pedal que se alquilaban era un lugar espléndido. De ensueño, sí. Muy, muy lindo lugar. Sí, ha sido un parque muy importante a lo largo de la historia de la ciudad. Estaba emplazado al lado de del pasaje de la Ruta 8, lo que hacía con mucha gente que pasaba, llegara y a veces hasta se quedara allí, ¿verdad? Seguro. Almorzar. El parador municipal, que también fue muy importante, la construcción de ese parador posteriormente. No, y hoy día es un pulmón que tiene Pando fundamental, claro, ¿no? Porque hay que ver en los días de verano la cantidad de gente que va ahí a disfrutar de ese frescor particular y especial que tiene el parque. Con un rincón infantil, ahora con una pista para los muchachos, claro. Para los skate. Es decir,
siempre ha habido una preocupación por parte Sí. de las autoridades y de las instituciones de Pando de tratar de que ese parque funcione y se pueda mantener, ¿verdad? Y claro, al nuevo diseño de la Ruta 8 le quitó un poco, pero no sé, lo dejó un poco más, más íntimo, más pandense, Sí, tranquilo, con la ruta más alejada. Claro. Tiene su encanto, ¿no? Ese puente viejo, todo ese entorno. Creo que no hay. El progreso en este caso no favoreció. No Hay favorece. que hablar. Hay un tema también importante. La interbalnearia es de la década del 60, ¿verdad? Toda la gente que iba hacia los balnearios Por acá. tenía que pasar Claro. por Pando y tenía que pasar por ese lugar, ¿verdad? Sí, sí, Así que era una La ruta. curva del hospital y seguir para el camino viejo. Lo que hoy es donde tú vivís, Claro, Carrera. es Claro. la calle Luis Alberto de Herrera. Los invito a hacer un breve corte. ¿Otra vez? Otra vez. Y enseguida, teleaudiencia, nos reencontramos con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es Porsaleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, pacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0, de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. Brinda servicio de prótesis capilares oncológicas tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. 33 919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Próximo 16 de junio, los esperamos a todos en la ex Quinta de Berro para compartir con ustedes y con mucho amor una entrevista a nuestro pequeño gran escritor Nazareno Sánchez Aicardi, escritor pandense, que comenzó a escribir con 10 años y que ya tiene su tercer libro infantil editado y va por el cuarto. Los esperamos a todos, entrada gratuita, no nos fallen. Amigos, nos reencontramos en este segundo bloque y bueno, ya avanzando en pasos agigantados. Ya en el bloque anterior hablamos de la historia del puente de Pando sobre la Ruta 8 y ahora, Daniel, vamos a hablar del teatro, ¿puede ser? Del primitivo teatro. Del primitivo teatro. Del primitivo teatro. Hay una cosa que hiciste tú muy linda con los niños de la escuela. Claro. Yo no sé cómo fue el entronque del asunto, pero un día, hace años de esto, ya 6, 7 años atrás, me llamó la directora para que ampliara los bocetos de los niños para hacer en todo aquel muro grande que tiene la escuela 112, ampliarlo para hacer 20 bocetos. Vamos primero a explicar dónde estaba emplazado. Sí. Para ubicar a la gente frente al Club Grupán. Sí, Donde está la escuela. al costado, ¿dónde está la escuela? La escuela. 112. Por la calle Independencia. No, Ituzaingó. Ituzaingó. Ahí estaba emplazado el primitivo teatro. Claro, donde se entraría al teatro por donde ahora se entra a la escuela. A la escuela, correcto. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo fui, tiré las cosas, empecé a dibujar y todo eso, y de repente miro para arriba y veo en la casa que ahora pertenece a Apud, del Pepe Apud. Era de Don Santiago Silviuti. Era Don Santiago Silviuti, exactamente, era Don Santiago Silviuti. Veo arriba
las mochetas allí. Entonces empiezo a preguntar y le digo a Pepe, ¿qué pasó? Bueno, eso era del antiguo teatro. Claro. O sea que está todavía la marca donde encastraba el techo del antiguo teatro. Mira. Y para mí fue una emoción brava, Sí. ¿no? Porque te das cuenta, porque gracias a ese llamado de la maestra para hacer esos dibujos, ampliar esos dibujos, yo pude descubrir dónde estaba emplazado el primitivo Teatro de Pando, que me imagino, Mesa, vos sabés más que yo de esto, que se entraría por donde ahora se entra a la escuela. Sí, en la misma ubicación. Adelante el hotel de Giribaldo. Sí, donde paraban las diligencias. Donde paraban las diligencias. Claro. Y a continuación estaba ese primitivo teatro que hay algún arquitecto pandense que ha recuperado un poco cómo era la distribución y todo lo demás. No sabía. Sí, yo vuelvo a repetir, en cada tema se puede avanzar muchísimo. Claro. Hay pandenses que han trabajado sobre estos temas, ¿verdad? Y bueno, la primera obra de teatro interpretada por los pandenses de aquella época fue El Sí de las Niñas de Moratín. Mira. Alejandro Fernández de Moratín. Ahí está. Sí. No me gana acordar que fue lo primero que di en el liceo y era espantoso. Bueno, esa fue la obra. El Sí de las Niñas, Moratín. El Sí de las Niñas fue la primera obra que se presentó en Pando. En ese mismo lugar después se presentó ya en el siglo pasado, en los primeros años, la primera película muda se presentó en ese mismo lugar y que se llamaba Los Misterios de París. Mirá vos. Así que sirvió también para posteriormente proyectar como sala de cine, claro, porque tenía la capacidad para eso. Obvio. Bueno. Es que en esa época casi todos los teatros se fueron desdoblando. Después cuando incursionó el cine, claro, la gente iba a ver. Dieron cabida a la proyección, claro. Sí. Y ahora vamos a conversar de un tema que me toca en las generales de la ley. La gente no sabe que el primer diario, el primer periódico que tuvo Pando es del 10 de febrero de 1876. ¿Vos te das cuenta? 1876. Época de la Torre. El Eco de Pando. El director era Javier Freire y colaboraban José Oliva, Felipe Poleri y Antonio Veiga. Esa es una persona muy importante, Poleri. Sí, es el papá de Felipe. El papá del otro que fue. Pero también fue una figura muy importante porque ya Felipe Poleri, por aquella época, en su tarea periodística, colaborando también con La Razón de Montevideo, ya empieza a hablar del departamento de Solís. Ya en aquella época, de los primeros periodistas que empiezan a hablar. Que se dio cuenta de la importancia de la zona y que todo lo de acá no fuera para. Sí, las dificultades. Claro. Yo tengo una visión particular de ese tema, lo vamos a conversar después, en el momento que lleguemos, pero es de lo primero que trabaja sobre ese tema. Sin ninguna duda tenemos que reconocer cuáles serían las dificultades en aquella época. Con las técnicas de aquel momento sería un trabajo, bueno, no solo artesanal, sino que era muy engorroso. Suponemos que había que ir a Montevideo, no sabemos realmente. Que no era fácil. Que no era fácil tampoco. Sí. No era fácil tampoco. Eso era, me imagino. Porque el camino real a Maldonado, por más real que sea, era camino de tierra. ¿Ves? Ahí es otro, tendríamos que hurgar a ver si hay queda algún vestigio de esos periódicos en algún lado, en la Biblioteca Nacional, en algún lado. Digo yo, ¿no? Bueno, sobre el próximo que después vamos a hablar, que es el de Vallarres, se editaba en color rojo y celeste. ¿Verdad? Para conformar a los dos bandos de aquella época, sí. Que también significó un esfuerzo muy importante. A ver si yo tengo por acá el nombre. Cuenta, en aquella época 2 tintas. Sí. Claro, sí, porque había que conformar a las dos divisas, las blanco y cuando se armaba el diario a mano, letra por letra. Sí, ¿no? sí. Con el antiguo que se llamaba burro, que era un caballete así que tenían todos los tipos, y armarlo letra por letra. Y después a prensa, ¿no? Y claro, realmente todo un proceso sumamente muy interesante. Bueno, nosotros tenemos una figura sobre la que tenemos que hablar y creo que tenemos que explicarla también,
que es la figura de Félix Polleri, que nace en 1878, que es el hijo del Félix primitivo Polleri, claro. Vamos a decir algunas cosas concretas. Perdóname, Raúl, me parece muy, Daniel, me parece muy bien lo que estás haciendo, porque aquí nos acordamos de mucha gente de Pando con rigor y con derecho, ¿no? Pero Félix Polleri es un hombre ignorado en Pando. Y fue una figura fundamental para nuestro pueblo, una de las grandes figuras. Perdóname, sí. Es una de las grandes figuras por la trascendencia que tuvo. Félix Polleri nació el 31, Félix Polleri burgueño. Félix Polleri burgueño. Nació el 31 de julio de 1878. Polleri, ¿por dónde empezamos? Polleri recibió el título de abogado, fue profesor de historia, fue presidente de Peñarol en 2 oportunidades. Incluso en la época de esa transición entre el CURC y Peñarol, el CURC Peñarol, fue dirigente también en esa etapa. Como deportista, además de ser dos veces dirigente de Peñarol, fue el presidente de la delegación uruguaya de Ámsterdam de 1928. ¿Qué te parece? Casi nada. Hijo de Pando. Es un pandense que fue el presidente de la delegación uruguaya de Ámsterdam de 1928. A mí sinceramente, y me disculpan los que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo como peñarolense me llama poderosamente la atención que en el campeón del siglo ni siquiera un asiento del campeón del siglo se llame Polleri, ¿verdad? Claro. Pero bueno, será un tema que habrá que conversarlo con las autoridades peñalorenses. También tenemos que decir de que Polleri fue diputado, fue secretario, creo que fueron 2 secretarios en la constituyente del 17, él fue uno de esos secretarios de la constitución de 1917, integró la comisión que estudió el origen de nuestra nación, ¿Diputado por qué partido? Perdón. Por el Partido Colorado. Por el Partido Colorado. Fue director del diario La Mañana. ¿No te das cuenta que es una figura que en Pando no se conoce para nada? No, que yo conozca a Daniel. Bueno, al no tener el nombre de calles, sí, claro, completamente no hay ni una humilde senda que se llame Félix Polleri. Les cuento la última. Fue presidente del Consejo Departamental de Montevideo. Es decir, que fue intendente de Montevideo, ¿verdad? Claro. Fue intendente de Montevideo. ¿Qué te parece? Con un consejo departamental con figuras de aquella época, por sumamente supuesto, relevantes, claro. ¿Verdad? Bueno, esta es la función nuestra, ¿entendés? Tratar de sacarle el polvo, digamos, a esas personalidades o poner en su debido lugar y que cada uno que se interese, claro, pueda seguir investigando. Nosotros somos los iniciadores de la inquietud que cualquier televidente pueda tener por la diversidad de temas que estamos tocando. Quiero agregar que la casa de la familia Polleri es donde está actualmente la Universidad del Trabajo, la UTU. La UTU local, ¿verdad? 18 de julio y Independencia, ¿no? No. 18 de julio y Pío Bene. 18 de julio y Pío Bene. O sea que esa fue la casa la casa familiar de los Polleri. De los Polleri. Que yo no recuerdo en este momento si hubo donación o adquisición, ¿verdad?, para con el destino de la Universidad del Trabajo. Pero yo quiero decir también, para los que nos están escuchando, nos están viendo, de que Felipe Polleri fue profesor de historia en una institución que fue previa a lo que era la formación de la UTU, ¿verdad? Es decir, que tuvo una vinculación en los comienzos de una institución que después se transformó en la UTU, ¿verdad? Yo ahora no recuerdo el nombre para transmitírselo a los compañeros, lo que sí los invito a investigar sobre este tema, a rascar sobre este tema. Vamos a hablar de la señora. ¿Tenemos tiempo? Tenemos en un minuto. Vamos a nombrarla y en el próximo programa continuamos vamos a hablar de ella. Sí, la señora de Félix Polleri. La señora de Félix Polleri. Ella se hacía llamar Fanny. Mirá vos. Pero era para todos era Fanny Carrió. Fanny Carrió, que la tenemos acá,
es una de las primeras feministas uruguayas de la época de Paulina Luisi. Tenía su columna en el diario La Mañana, porque era de su esposo. Sí. Cuando le preguntaban a su esposo por lo que escribía Fanny, le decían que eran chifladuras de ella, ¿verdad? Porque fue presidenta de la Alianza Internacional de Mujeres, filial Uruguay, para el voto de la mujer. Ahí va a estar el inicio de nuestro próximo programa. Sí, sí. Nada más y nada menos que con la feminista Fanny Carrió. ¿Les parece bien? Una de las feministas de PAN. Una de las, sí, ya las primitivas. Así que bueno, la invitación está hecha. Fanny Carrió va a ser con la que vamos a iniciar el próximo programa. Y bueno, nos despedimos de ustedes, amigos, deseándoles sean muy, muy felices y nos reencontramos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.